Bueno, bueno. Muy bien. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo a las personas que están viéndonos por el streaming también. Dejo con ustedes a Israel Matsugae de Arcite con su ponencia Arte y Videojuegos, los nuevos lenguajes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Con permiso. Bueno, pues muchas gracias también por estar aquí. Y pues bueno, yo les voy a platicar un poquito en general todo este tema que, pues bueno, creo que se ha vuelto un debate muy grande, muy discutido, con argumentos muy a favor, pero también muy en contra sobre si toda la cultura de los videojuegos puede llegar a ser arte o no puede, porque es una industria, ¿no? Como tal. Más que a lo mejor fijar una postura o fijar a favor de algún lado, creo que es como exponer un poco cuáles serían los argumentos a favor y en contra, ¿no? Para poder delimitar si realmente, pues sí podemos considerar este nuevo medio electrónico como una manera de expresión artística o si en realidad solamente es una industria. Entonces, creo que el fenómeno de los videojuegos es un fenómeno que ha tenido en años recientes un auge muy grande, que no solamente tiene una lectura dentro desde el ámbito pues del entretenimiento como ha sido destinado, ¿no? Sino que realmente ha tenido una connotación mucho más vasta, que tanto en ámbitos como la educación o en ámbitos como la psicología, el mismo entretenimiento y pues bueno, también dentro del arte, ha tenido una infinidad de lecturas, de interpretaciones y de perspectivas. Entonces, me parece que dentro del arte también hay una gama muy grande de posibilidades, dado que es un medio de comunicación masivo que posee infinidad de cualidades estéticas, narrativas, plásticas, técnicas, que entonces eso lo vuelve un medio sumamente rico en contenido, que además por su pues, gran penetración a diferentes escalas, tanto pues ahora lo vemos en niveles de todo tipo, ¿no? Lo vemos en dispositivos móviles, los vemos en consolas caseras, en televisiones, en las computadoras, no se diga, en la red. Entonces, pues eso hace justamente que esa capacidad de permear a diferentes niveles, pues lo vuelva un medio muy, muy importante y digno de considerarse. Más allá incluso de que sea pues un medio destinado para el entretenimiento, pues se ha vuelto también un referente cultural, que de hecho hoy en nuestros días ya se vuelve parte, ¿no?, de nuestra vida cotidiana al tener íconos nacidos de este medio, ¿no? Entonces, pues bueno, mucho de lo que por ejemplo hacemos en Arcite, de donde vengo, es estudiar justamente este fenómeno, tratando como de vincular la parte artística con la parte técnica, la parte pues también un poco científica, pero más que a lo mejor estar produciendo, y que de hecho también es parte del trabajo que estamos haciendo, es teorizar, ¿no?, sobre lo que está sucediendo a nivel pues cognitivo, a nivel artístico, sobre pues todas estas formas de expresión nuevas, ¿no? Entonces, pues vamos a reflexionar un poquito sobre lo que es un videojuego, ¿no? Tratando, digo, yo creo que la mayoría tendremos una perspectiva muy particular, pero creo que no es tan simple el tema, ¿no? O sea, sí es como un tema mucho más profundo, que obviamente en este rato no vamos a poder profundizar demasiado, pero al menos sí esbozar un poco lo que hay alrededor y pues bueno, creo que cada quien podrá tener una conclusión al respecto, ¿no? Entonces, pues ¿qué podemos definir como un videojuego? Un videojuego creo que, como les comentaba, se puede leer desde muchas perspectivas. Un videojuego puede ser desde una pieza de software, o sea, una cantidad de código escrita en líneas que tiene ciertas funciones y responde a ciertas acciones, ¿no? Puede ser un medio de comunicación como tal, o sea, finalmente tiene información, contiene signos, contiene una cantidad de cosas que son relevantes y significativas para la gente que los consume. Entonces, y por la masificación que ha adquirido, pues obviamente ese le da un potencial de medio de comunicación muy grande, ¿no? Es una idea, una extensión de la idea clásica de los juegos, o sea, finalmente estamos hablando de que un videojuego pues surge del hábito de este medio lúdico que se tenía tradicionalmente, pero llevado a medios electrónicos y bueno, optimizado y pensado para que haya ciertas funciones matemáticas que cumplan ciertas acciones y la jugabilidad o el acto de jugar se vuelva pues mucho más complejo, ¿no?, mucho más vasto.
Aparte, bueno, del enriquecimiento que tiene de medios, ¿no? Como pueden ser las imágenes, como puede ser el texto o la narrativa o todas las cosas que puedan ir integradas dentro de todo este compendio, ¿no? Entonces, pues bueno, esa sería una parte. También pues es visto como un servicio, como finalmente algo que está a la disposición de quien quiera hacer uso de él para entretenerse, para distraerse, en fin, o sea, creo que la parte lúdica es un tema también muy complejo, hay mucha literatura al respecto de por qué jugamos, de por qué el ocio es parte integral de nuestro desarrollo y nuestro conocimiento, entonces, pues bueno, viene siendo una parte que suple o que ocupa ese espacio, ¿no? Dentro de esa necesidad. Y también es un producto de diseño, finalmente. Creo que al volverse un producto de una industria, al volverse un elemento que está siendo fabricado y que está siendo pensado para venderse a ciertos sectores, que tiene un target y que tiene pues ya un objetivo comercial concreto, se vuelve un producto de diseño. Y de hecho, creo que parte del debate de si esto puede llegar a ser arte o no puede ser arte es justamente que el diseño está detrás. Si alguno de ustedes ha estado o es diseñador o conoce diseñadores, seguramente habrá escuchado que pues en las escuelas de diseño el debate entre el arte y el diseño pues siempre es muy álgido también, ¿no? Siempre se busca hacer esta distinción entre los procesos creativos, todo lo que está involucrado detrás, dentro del arte y dentro del diseño, ¿no? Entonces, el diseño pues busca sistematizar todos los procesos, mientras que el arte pues no le pide permiso a nadie ni a nada, ¿no? El arte siempre se da como esa posibilidad de crear sin tener que someterse a ciertas reglas, mientras exista pues un motivo artístico, un motivo estético, pues el artista puede darse el lujo de hacer lo que se le dé la gana, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, podremos considerar una pieza de arte un videojuego. ¿Qué es lo que no es un videojuego? Bueno, pues un videojuego, por aquí encontramos una cita que hace referencia a que pues no es nada más este conjunto de imágenes y este conjunto a lo mejor de elementos jugables o de, elementos que solamente es una pieza ahí interactiva, sino que realmente es mucho más vasto, ¿no? Realmente estamos hablando de esto que les comentaba, de un producto, de un objeto que tiene una cualidad y un potencial simbólico muy grande que pues puede llegar a muchos niveles. Entonces, ver un videojuego con solamente una pieza de programación que sirve para entretenerse, pues es muy limitado, ¿no? Se queda en un ámbito muy reducido. Y eso, pues creo que para la mayoría sigue siendo un perjuicio, ¿no? Porque sigue pensando que pues bueno, solamente un videojuego es algo para niños que pues, buscan entretenerse y ya, ¿no? No trasciende. Y bueno, los videojuegos son actualmente, creo que la herramienta o esta pieza de contenido multimedia más vasta. Ahorita vamos a hablar un poquito de esta reflexión sobre también lo que es el multimedia. Tiene justamente, pues, creo que los niveles más grandes de desarrollo tecnológico aplicados a un objeto electrónico o digital. Bueno, no tanto, hay a otros niveles, pero como pieza de entretenimiento creo que es de los productos y de los objetos que pues ahorita explotan al límite muchas de las tecnologías que tenemos a nivel casero, ¿no? A nivel doméstico. Igualmente posee pues una cantidad muy vasta de elementos plásticos, ¿no? Desde la animación, desde la producción de las imágenes como tal, todos los elementos que lo conforman pues llevan al límite y vemos en todo tipo de juegos piezas orquestales, por ejemplo, para sonorizar o musicalizar, el trabajo de grandes artistas gráficos para ilustrar. Entonces estamos hablando de que pues es muy muy vasto y que inclusive pues si se hace la casi obligada analogía con el cine, pues estamos encontrando que más allá de lo que ofrece el cine como medio, también de expresión, pues nos encontramos con la parte de interacción y la parte de jugabilidad, que es también todo un mundo, ¿no? O sea, finalmente sí el cine nos ofrece una experiencia muy vasta en cuanto a contenido multimedia, pero pues carece todavía de esta parte de la acción o de la experiencia del usuario, ¿no? Porque es una experiencia pasiva, es una experiencia en la que solamente somos contempladores o somos consumidores sin mayor decisión sobre el objeto. En cambio, el videojuego nos permite justamente entrar en esta dialéctica con lo que nos está proponiendo el creador, el desarrollador, pero también con lo que nosotros queremos hacer con él, ¿no? O sea, estamos teniendo una experiencia que inclusive para algunos artistas se puede traducir en una experiencia performática, o sea que realmente
el que nosotros entremos en acción con un juego ya es un performance como tal. Entonces, no importa que a lo mejor el juego sea un juego comercial o sea un juego que haya sido pensado para alguna otra cosa, ¿no? Como puede ser un juego educativo, como puede ser un juego a lo mejor de simulación o un juego de deportes, qué sé yo, sino que realmente la experiencia que nosotros estamos teniendo, la cantidad de emociones o sensaciones que puede producir, para muchos eso ya implica una experiencia estética y que puede transformar el hecho en un acto artístico, ¿no? O sea, digo, el debate es muy grande al respecto, pero creo que hay un fundamento bastante sólido y bastante consistente para considerarlo de este modo. Y bueno, entendiendo realmente lo que conforma un videojuego, pues bueno, tenemos como 5 grandes cosas, ¿no? Que viene siendo la historia, que en muchos casos pues es el eje sobre el que se plantea un tipo de juego. Son las interfaces, que es finalmente también el medio con el que nosotros nos aproximamos a la máquina o al medio o al dispositivo con el que vamos a tener acción. Puede ser desde la parte gráfica, desde la parte de la interfase con la que nosotros tenemos conocimiento de cómo pues, llevar acciones en el juego, hasta la parte física, ¿no? el hardware, los controles, o en este caso las pantallas táctiles que ahora pues, son como bastante socorridas para los dispositivos móviles, ¿no? La parte gráfica creo que es la que más condensa contenido, porque pues finalmente ahí están todas las animaciones, todas las ilustraciones, todos los pues, mensajes, creo que ahí están, tanto los modelos 3D y demás, pues son dentro del área gráfica. De hecho, cuando se habla de arte para juegos, pues siempre se habla casi del arte gráfico, ¿no? Exclusivamente. Tenemos pues el sonido, que es un componente también muy indispensable, porque finalmente pues es la que da una retroalimentación pues también muy importante y complementa el significado de las imágenes, ¿no? Es el feedback que a veces pues puede detonar ciertos sentidos, a veces en contra o a favor de lo que estamos viendo a nivel gráfico. Y finalmente el gameplay, que es esta experiencia de juego, que es esto que pues para muchos a veces es un poco complicado de definir, pero que básicamente se resume en el hecho de tener una experiencia de interacción y que nos genera una experiencia pues, de cierto gozo al momento de llevarla a cabo con el producto, con el objeto, ¿no? Entonces serían como estas grandes partes que definirían a un videojuego y que lo distinguen de muchas otras piezas interactivas o de otro tipo de medios electrónicos o de arte, piezas de arte más tradicionales. Entendiendo un poco lo que es el elemento multimedia, hay una definición que me pareció bastante interesante de Umberto Eco, que define como 3 partes que comprenden un objeto multimedia, que es la interfase, que es esta parte en la que pues, tenemos como el acceso a la pieza y en la que se lleva a cabo, que puede ser el dispositivo, puede ser el espacio gráfico, que puede ser bidimensional o tridimensional. Puede ser, está la parte coreográfica, que es esta parte en la que pues, todo como que converge y todo tiene sentido. O sea, todo está de alguna forma pensado para fluir como un todo, sin que cada cosa esté dispersa. O sea, que realmente se sienta que el sonido, la imagen y la interacción pues tienen un fin único, ¿no? Y que realmente son parte de un objetivo concreto. Y esto que llama enlaces subyacentes, que bueno, es como todas las formas de interpretación que se le puede dar, ¿no? Que puede ir desde lecturas muy de primera impresión, muy estéticas, hasta pues la parte simbólica, ¿no? Entonces, pues bueno, en resumen, estos sistemas son capaces de manejar información alfanumérica, gráfica, video y sonido simultáneamente. O sea, finalmente un producto multimedia pues es cualquier cosa o cualquier pieza que tenga esa capacidad de correlacionar todos estos lenguajes y hacerlos armónicos, ¿no? Para pues algún fin, cualquiera que sea. Y bueno, hablando concretamente de lo que es el videojuego como una pieza de diseño, pues creo que muchos de los que están aquí seguramente pues saben que la parte de diseño de juego es el eje. O sea, dentro de la parte creativa, industrial del juego, pues el diseñar el juego es lo más importante, ¿no? De ahí pues se deriva todo lo demás, se deriva el tipo de programación que se va a utilizar, de ahí de la programación se derivan otras cosas más especializadas, como pues ya es el tipo de jugabilidad, como es el tipo de tecnología que se usa para el motor, como es pues el tipo a lo mejor de inteligencia artificial, qué sé yo, ¿no? Está también subordinada el arte, ¿no? O sea, el tipo de
imágenes, el tipo de recursos que se van a utilizar como assets o como complementos, pues está también totalmente dependiente del tipo de diseño que se vaya a hacer. Y es el mismo caso del sonido, ¿no? Entonces, creo que esta parte es la que en gran medida ha definido pues, que los videojuegos son una pieza de diseño como tal. O sea, realmente no estamos hablando de un producto que nace de forma accidental, sino realmente estamos hablando de una pieza que tiene como pues, un propósito, que bueno, dentro de lo que es la industria estamos hablando de lo que es el entretenimiento, pero hay otros terrenos, como es el de la educación, como es el de la simulación, como es a lo mejor el de algún fin pedagógico distinto, o sea, que tenga a lo mejor algún propósito muy concreto, como puede ser pues algún tutorial o qué sé yo, que digo, está dentro del ámbito de la educación, pero sí tiene como ciertas especializaciones. Entonces, pues bueno, tenemos la parte de los géneros. Los géneros justamente son la que nos dan diferentes lecturas, diferentes perspectivas de lo que puede ser un videojuego. Y en función de esta, pues tenemos que hay algunos que pueden ser mucho más artísticos que otros, ¿no? O sea, un juego de simulación, por ejemplo, pues seguramente lo último que le va a interesar al desarrollador es que pues genere una experiencia a lo mejor bella, ¿no? O una experiencia horrorosa, o quién sabe, digo, habrá casos a lo mejor particulares que ese sea un objetivo claro. Pero nos encontramos dentro del ámbito de los videojuegos un montón de cosas, ¿no? Desde los juegos de arcade, desde los juegos más elementales en cuestión de jugabilidad, hasta pues, juegos mucho más complejos, como a lo mejor los juegos de rol, que son juegos que tienen una carga narrativa y una carga gráfica a veces muy grande, y que de hecho a veces se basan más pues, su experiencia en ese contenido que en la jugabilidad como tal. A veces podemos encontrar juegos donde únicamente estamos leyendo prácticamente el 90%, ¿no? Y el otro 10% solamente estamos definiendo acciones o escogiendo entre 2 o 3 opciones. Entonces, ahí pues realmente no hay un gameplay como tal, pero toda la experiencia se soporta en el contenido que estamos consumiendo adicional y que nos está generando una experiencia que en la mayoría de los casos es muy placentera, casi al nivel de pues a lo mejor leer un libro o ver alguna película, pero con la opción o con la diferencia de que nosotros estamos teniendo cierta decisión sobre él, ¿no? Entonces, pues sobre este planteamiento, ¿qué podemos decir? ¿Son arte o no son arte los videojuegos? Bueno, ahí hay una definición muy encontrada, ¿no? Entonces, rescaté una cita de uno de los, creo que, desarrolladores más importantes, que es Hideo Kojima. En una entrevista él pues, menciona que para él los videojuegos pues, no son arte, o sea, para él es un servicio que pues, está subordinado también al interés de mucha gente que conforma los equipos de desarrollo, porque pues, generalmente la industria pues, produce a nivel masivo, ¿no? Entonces requiere equipos grandes, en lo que participan 100 hasta 200 personas, en un equipo que pues, se distribuye tareas bueno, la parte de arte, la parte de programación, la parte de ventas, en fin, ¿no? O sea, es todo un apartado, todo un aparato muy complejo. Entonces él siente que dentro de este esquema es muy difícil realmente sentir que pues, se puede producir un producto, un objeto que sea arte. Sin embargo, creo que hay muchos que consideran su trabajo muy particularmente como muy artístico, justamente por la calidad y la cantidad de elementos narrativos que incluye, ¿no? Entonces, ahorita les voy a poner un pequeño video, a ver qué les parece, ¿no? Games are so much more than just code that runs inside of the computer. You were looking at the output of passion, of love, of art for the people who create these games. One of the things that's really fun with games is the whole idea of the playful mind. And how can we make games surprise you? You think of all the things you could do in a perfect world, and then the tech would let you do the postage stamp in the middle of that landscape. But of course, the postage stamp keeps getting bigger as the years go by. Your skill watching a movie might be eating popcorn. The skill playing a game is you feel like you've succeeded at learning something and you're good at it. One game, 100 yen.
any technology to create feelings and love and fear and hate and passion, you need great storytelling. Time to break the chain. Video games aren't this trivial little form of entertainment. This is something that touches people deeply. Anything human does has a potential to express. There's no difference between digital and traditional. They are all art. What we've seen from games so far is just the beginning of what this medium is capable of doing. Hold on and everything will be fine. Games have become an art, but I think they can become a richer and deeper art. The art form for the 21st century. Bueno, pues justamente creo que responde muchas dudas sobre esto, sobre todo porque estamos hablando de personajes importantes. Ahorita justamente estamos viendo esta cita de Henry Jenkins, que es uno de los, pues creo que teóricos, estudiosos académicos más, pues ahorita, digamos que con mucha mayor influencia en este tema. Él es profesor del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y él es, pues creo que uno de los que más ha generado literatura y ha hablado en pro de que los videojuegos realmente se deben considerar como pues un arte vivo, o lo que él llama así, los art lives, ¿no? Que es ese tipo de artes que están vigentes, que están en apogeo dentro de la cultura y que realmente tienen un peso y un valor muy significativo dentro del colectivo pues de la gente, ¿no? O sea, no estamos hablando a lo mejor de artes a lo mejor clásicos en los que pues bueno vemos en galerías, que sin embargo pues ahorita ya varios gobiernos, incluso el francés en España, en Alemania si no me equivoco, pues se ha considerado ya a los videojuegos como un tipo de arte que ya tienen pues un lugar en los ministerios de cultura, ¿no? De cada uno de estos países. Entonces creo que pues bueno estamos hablando de que realmente sí hay suficientes elementos para considerarlos. Y creo que una de las cosas muy importantes, sobre todo para pues, quienes están en este medio y están interesados en crear juegos, es justamente empezar a cambiar este paradigma de para qué voy a producir o qué voy a producir, porque me parece que una de las cosas más valiosas que tiene la perspectiva de creación artística es esta capacidad de experimentar y esta capacidad de explorar nuevas formas, nuevos medios, nuevos paradigmas, que no está justamente restringiéndose a las necesidades de un mercado. Y yo creo que, quizás muchos a lo mejor sí piensan en producir o en crear juegos para, pues a lo mejor vender o ganar dinero, pero creo que si parten de otro esquema y empiezan a producir a partir de una idea estética, de una idea creativa propia, personal, creo que los resultados van a ser muy interesantes y muy afortunados, ¿no? Entonces, esta cita creo que parece bastante valiosa porque plantea, ¿no? Empezar a cambiar estos esquemas y bueno, empezar a ver los videojuegos desde otro esquema, ¿no? Pero bueno, más allá de que si estos juegos comerciales y todo lo que conocemos puede ser o no arte, también existe el género de juegos artísticos y esto creo que también es interesante ver porque hay también un mundo ahí o un submundo ahí de cosas que se han hecho y que pues creo que puede enriquecer mucho a los que producen juegos comerciales o quieren hacer juegos comerciales, darle una mirada a todo lo que se está haciendo de este otro lado, ¿no? Que es menos conocido, menos comercial y que a veces pues solamente se queda en la experiencia del propio artista, ¿no? Y a veces ni siquiera lo conocemos nosotros.
A esto, bueno, se le ha llamado Art Games. Hay una artista visual llamada Tiffany Holmes, que también es una teórica muy importante, artista plástica, artista visual, muy metida en rollos de visualizaciones digitales, muy metida en la experimentación de la experiencia estética con sonidos y con elementos abstractos. Ella pues acuñó este término, ella decidió usarlo por ahí del 2003 para definir pues a esta experiencia de creación de juegos completamente orientadas al arte, ¿no? Ya no con un fin comercial. Entonces, pues ella los llama así, ¿no? Llamamos art games a aquellas manifestaciones con intención artística que proceden, comparten o utilizan recursos expresivos del mundo de los videojuegos. Entonces eso significa que pues tenemos como medio, como soporte, los juegos a lo mejor que ya existen o los que podemos crear nosotros. Y para ello se dan una infinidad de variantes que ahorita vamos a empezar a ver. De hecho, dentro del arte contemporáneo y sobre todo dentro del arte digital, pues hay todo un compendio, un globo de formas de creación que se le conoce como el New Media, que bueno, pues son todas estas manifestaciones que utilizan pues los nuevos recursos tecnológicos para crear, ¿no? Entonces, dentro de ellos pues se incluye justamente a los art games, y dentro de ellos pues encontramos otro tipo de manifestaciones artísticas, como puede ser el videoarte, el net art, el arte generativo, los motion graphics, que son nuevos medios que pues han nacido a partir de tecnologías que se han pensado para otros fines, pero que los artistas pues han apropiado de ellos y los han usado para fines estéticos, ¿no? Y bueno, el desarrollo de estos videojuegos pues ha tenido una relación muy estrecha finalmente con la industria y con todo lo que se está haciendo a nivel comercial. De hecho, pues los videojuegos realmente creo que han estado en una dialéctica muy estrecha también con el arte. Y yo creo que ahí es donde es importante mantener siempre esa relación y ese vínculo, porque cuando pues alguien quiere crear algo distinto o alguien quiere proponer una fórmula nueva, pues no lo puede hacer dentro del mismo medio o dentro de la misma industria, aunque se hace, ¿no? Y conocemos que hay fórmulas que se repiten indefinidamente y que persisten todavía. Sin embargo, si estos creadores quieren pues empezar a proponer cosas distintas, tienen que ver qué está pasando en otros ámbitos, y creo que el arte es ese terreno fértil en el que constantemente están sucediendo cosas diferentes y que tiene pues siempre como la vanguardia de la creación. Entonces yo creo que ahí esa relación debe ser constante, ¿no? Y muy consistente también, porque pues ahí es donde seguramente va a haber un montón de innovación. Y digo, no es mentira, creo que podemos de pronto asomarnos a las cosas que se han hecho recientemente, sobre todo en estos juegos que son como más atrevidos, más osados en sus fórmulas. De pronto nos damos cuenta que están tomando justamente a lo mejor estéticas, están tomando mecánicas, están tomando infinidad de cosas que habíamos visto a lo mejor en obras artísticas de otra índole, ¿no? Entonces eso los enriquece muchísimo. Y por el otro lado, pues el arte se enriquece de los nuevos medios y las nuevas tecnologías que se van dando, ¿no? O sea, por ejemplo, pues ahora vemos piezas interactivas que usan el Kinect, o que utilizan las pantallas touch, o que utilizan todos estos nuevos recursos que pues están pensados a lo mejor para otro fin, pero que pues los artistas encuentran pues bastante ricos también para hacer experiencias, ¿no? Que sean ajenas al videojuego. Y bueno, aquí no sé qué había. Estas justamente son las topologías que les comentaba, ¿no? Los art games tienen como varias categorías que se han ido pues como clasificando, y entre ellos tenemos como dos grupos importantes, que son los interactivos y los no interactivos. Digo, aquí a lo mejor sí es un tema un tanto cuestionable, porque pues finalmente un videojuego requiere la parte interactiva. Sin embargo, esta parte en la que el artista trabaja videojuegos ya hechos para un fin, pues bueno, ya está considerado dentro del ámbito, ¿no? Por ejemplo, existe no sé si lo han escuchado, este término que se le conoce como machinima o maquinima, que es el hacer animaciones o hacer producciones narrativas a partir de motores de juegos comerciales. Por ahí hubo un juego muy famoso, bueno, el juego de Doom, que se modificaron los sprites, se modificaron todos los personajes para hacer una animación narrativa, ¿no? Entonces eso se le considera un hackeo de juego y se le considera pues un elemento no interactivo de videojuegos, pero que está usado para un fin pues expresivo, ¿no? Completamente. Entonces, de hecho, esto del machinima se volvió ya todo un género de la animación. Incluso hay concursos y hay hasta premios, ¿no? Para creadores.
Recientemente incluso Valve, la creadora de Half-Life y varios de estos juegos de primera persona, creó un motor especialmente para utilizar sus juegos como plataforma de animación. Entonces, en esta interfase, pues uno entra, anima a los personajes que ya tiene el juego y le mete diálogos, le mete música, le mete pues movimientos de cámara. Entonces, pues se vuelve un soporte totalmente distinto y bastante interesante porque utiliza una tecnología pensada para videojuegos, pero que ahora se puede usar para hacer animaciones o para pues contar una historia o qué sé yo, ¿no? Entonces, pues creo que es algo muy importante para darle atención. El abstracto más bien se refiere mucho a veces a este tipo de instalaciones que de pronto encontramos, que ahorita vamos a ver un ejemplo muy antiguo, donde, pues, por ejemplo, se hackean consolas para a lo mejor utilizando esta estética glitch, que se ha vuelto también pues como un discurso muy nacido de esta tecnología, en la que pues crean experiencias narrativas o experiencias estéticas totalmente nuevas, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a este tipo de lenguaje, porque justamente nacen a lo mejor de un accidente o de un error que la propia máquina o el propio dispositivo posee, y eso a los artistas pues lo encuentran como rico también en contenido, ¿no? ¿Qué más? Encontramos los mods de consola. Bueno, es un poco lo que les comento. Es a veces hackear, por ejemplo, para hacer música. De hecho, la música de 8 bits pues nace de eso, ¿no? Nace de que pues los dispositivos tienen un procesador sonoro, se modifica para pues poderle meter notas o poderle sacar nuevos sonidos y generar pues todo un discurso musical distinto. Entonces, pues bueno, esa es como la parte no interactiva, ¿no? Tenemos la parte interactiva, que bueno, también tiene la parte abstracta, que tiene esto del site specific, que se refiere más bien como a la instalación, en la que bueno, uno puede jugar a lo mejor con un elemento que está acondicionado en un espacio, que eso pues ya lo vuelve una pieza de instalación. O puede uno pues, a lo mejor tener una pieza que queremos que tenga diferentes componentes de hardware que lo vuelvan pues ya algo más complejo, ¿no? Tiene esta parte del hacking también, que bueno, puede ser pues, usar una consola o un juego ya programado, modificado para que bueno, siga siendo jugable, pero que tenga pues nada más componentes que el artista quiera, ¿no? Y bueno, el performance en tiempo real puede ser igual, utilizar a lo mejor los elementos del juego para pues, decir algo en el momento, o sea, hacer algún tipo de performance haciendo uso de los gráficos, haciendo uso de la música o de cualquier otro componente dentro de la misma plataforma. Y bueno, el lenguaje de los videojuegos envuelve una nueva serie de ideas, herramientas, como es la interactividad y como es la cibernética, y distintas narrativas, no precisamente ni el cine, ni la literatura, ni la pintura las encontramos. Entonces, pues esto, como les comentaba, da pie a una nueva gama de posibilidades que pues creo que todavía está muy verde y que todavía debe explorarse mucho más, ¿no? El videojuego en sí, pues como también les mencionaba, se considera un arte inmersivo, se considera una experiencia en la que pues el jugador o el ejecutante pues realmente está involucrado en esta pieza y está experimentando una infinidad de emociones y de sensaciones, que como les también mencionaba, no es que a lo mejor el juego haya sido pensado para generar ese tipo de emociones, pero que pues inevitablemente como seres sensibles tenemos experiencias emocionales al momento de estar en contacto con algo que nos atribuye signos o significados o demás acciones. Entonces, pues bueno, creo que de manera circunstancial se convierte en eso. Y pues un poco entrando en los antecedentes de dónde empieza a darse este fenómeno, pues vamos a remontarnos por ahí de los 60s, que es cuando pues uno de los artistas vanguardistas, creo que más importantes, de los pioneros en este tipo de arte postmoderno, empezó a proponer cosas, como es Marcel Duchamp. Llevó a cabo un performance con un músico también de los pioneros en el arte y la música experimental, que es John Cage, en este encuentro que ellos llamaron reunión, en el que ellos pues por primera vez integran el juego, que en este caso es una pieza de ajedrez, como parte de una pieza artística. O sea, este performance ellos lo consideraron como pues un acercamiento a que la parte lúdica tenía que ver con la experiencia artística. Entonces ellos en este encuentro, pues bueno, experimentan la tecnología de un tablero que está sincronizado con un sintetizador y que al momento que se mueven las piezas genera sonidos. Entonces, pues es una pieza sonora, es una pieza también visual y es una experiencia de juego, ¿no? La pieza duró alrededor de un día entero, no sé, fue larguísima, ¿no? Fue un performance bastante extenso, pero que
pues sienta las bases de esta idea de que el arte puede tener que ver o mucho con la experiencia lúdica. De hecho, esta pieza y este encuentro pues fue inspiración muchos años después para un japonés que a lo mejor algunos han escuchado, que se llama Toshio Iwai, y que, pues bueno, este señor, entre otras cosas, es creador de varios videojuegos y de un instrumento muy popular en Japón y pues creo que también ya en Occidente, que se conoce como tenorión, que básicamente es una matriz de LEDs que sirve para detonar notas, y que él lo hizo mucho partiendo de esta experiencia de juego, ¿no? Partiendo como de la idea de crear música a partir de, pues, de una interfase que era totalmente distinta a la de un piano, a la de a lo mejor de una guitarra o qué sé yo, cualquier instrumento clásico. Ahorita les voy a presentar un pequeño resumen de su trabajo, porque creo que es de los grandes pioneros que justamente experimenta con juegos comerciales para una idea o un fin más artístico. Creo que no tiene sonido. Ahí está el sonido. Bueno, ese es un pequeño ejemplo de su trabajo, que años después justamente se reúne con un músico japonés también muy conocido, creo que de los más famosos músicos clásicos contemporáneos, que es Ryuichi Sakamoto, y justamente recrean este encuentro que tuvo Marcel Duchamp con John Cage, y entonces pues, llegan a esta pieza. ちょっと待った。またありですか？またあり。はい。ありです。これでいいんですか？はい。じゃあ。
Y bueno, básicamente la pieza pues, se resume en crear una pieza musical con el tablero, ¿no? Tratando de emular esta experiencia de juego del ajedrez. En ese mismo encuentro hace otra presentación de algo que él llama Nintendo como tal, y es un juego también para interactuar con la música. Entonces pues creo que el resultado también es muy interesante. やってみてください。あ、落ちました。怒っちゃうんですよね、これね。ダメなんですよ。ピアノの上しか歩けないようにしちゃったもんだから。見えないの、この辺かな。だからピアノの上を歩くと音が出るというものなんですよ。ちょっと遊びで。ジャンプ、まだジャンプで、A ボタンです。ああ、過ぎちゃった。僕ね、下手な。僕も確かによく。これこっちで。あ、はい、対局だ。勝った。Y bueno, años más tarde crea un juego justamente para una plataforma móvil mucho inspirado en estas piezas artísticas. A lo mejor algunos lo conocen, que se llama Electroplankton, que es, pues, él considera o lo llama como una instalación móvil, portátil, porque está hecho para el Nintendo 10. Y pues, a lo mejor los que lo conozcan pues no saben que son diferentes secuenciadores que les permite pues crear patrones de música generativa en 6 o 7 opciones que tiene, y que no tiene otro propósito más que ese, ¿no? Más que la experiencia de crear sonidos, de jugar con la interfase y de pues ver tus creaciones, ¿no? Porque ni siquiera puedes guardarlas. En el momento que las creas y sales de ellas, la pierdes. Y bueno, si están interesados en temas de música o de este tipo de cosas, pues realmente les recomendaría que le dieran un vistazo a este juego y a todo el trabajo de Toshio Iwai en general, ¿no? Porque realmente sí tiene piezas muy interesantes. Tiene un juego que hizo para Super Nintendo que creo que vivimos en la carpeta, y varias piezas que siguen esta intención, y de ahí, bueno, creo que han surgido otros experimentos ya más dentro del ámbito independiente, que si ahorita nos queda un poco de tiempo los vemos, pero que justamente pues tienen este fin, ¿no? Que no es propiamente el de ganar o perder a veces, sino simplemente el de generar una experiencia, y eso pues ha roto muchos esquemas, y pese a lo que pareciera a lo mejor para algunos que sean aburridos o que no tengan mucho sentido, para muchos han sido muy placenteros, ¿no? Jugarlos, y han sido bastante exitosos. Entonces, pues bueno, es una de estas cosas que ha sucedido. En otro ámbito, dentro aquí sí en Occidente, una artista plástica también de nombre Natalie Bucchi,
creó pues también un juego basado en una idea. Ella es considerada como también de las pioneras en usar los videojuegos como un medio artístico. Ella creó un videojuego basado en un cuento de Borges que se llama La intrusa, un cuento de los 60s, un cuento de una historia bastante trágica, muy misógina. De hecho, ella es muy feminista, entonces pues utiliza esta historia para contar pues su perspectiva y hacer una crítica muy dura, ¿no? Entonces, pues bueno, ella utiliza Flash o utiliza Shockwave para crear pues juego bastante sencillo, pero que pues tiene un fin totalmente de crítica. Intruder. Passing the love. Passing the love. Passing the love of woman. People say it's unlikely that the story was first told by Eduardo, younger at the wake of his elder brother Cristian, who died sometime back in the 90s. The fact is that someone got it from someone else in one sip of mate next and told it to Santiago da Bove, from whom I heard it. Y bueno, básicamente su pieza está compuesta de 6 minijuegos que tienen pues esta dinámica, ¿no? Muy elemental, muy tomando elementos como de un Arkanoid o de un Space Invaders, básicamente. Entonces, pues bueno, realmente no es tan relevante a lo mejor en esa parte jugable, pero a lo mejor sí en el mensaje y sí en la intención y en los símbolos que ella trata de pues poner en ejecución en esta pieza, ¿no? También en México pues hemos tenido personas que han estado haciendo experimentos y ahí tenemos a este creador que se llama Arcángel Constantini, que lo que hizo fue hackear un Atari y crear esta pieza que es básicamente un glitch donde vemos texturas y escuchamos pues una textura de sonido generada justamente por la consola, ¿no? Entonces eso es justamente a lo que se refería a esta tipología de juegos abstractos que tal vez no tengan como un contenido narrativo específico o no tengan una historia o a lo mejor un símbolo claro, pero sí crean, pues hay experiencias bastante extrañas a lo mejor para la mayoría, pero que también derivan en una estética nueva. O sea, todo esto que hemos escuchado del glitch es nacido de este tipo de experimentos, ¿no? Porque justamente pues parte de algo que es un error en este caso, ¿no? O sea, a lo mejor algunos cuando tenían sus cartuchos los metían y de pronto aparecían cuadros o píxeles que no correspondían al juego, pues lo veíamos como un error, pero para los artistas eso era una riqueza estética muy grande y ha sido rescatada y ahora utilizada intencionalmente pues para producir otro tipo de sensaciones que antes pues no eran conocidas. Y bueno, dentro de lo que ya es juegos comerciales que tienen como que esta naturaleza o esta inspiración en el arte, pues encontramos muchos ejemplos, ¿no? Y bueno, yo agarré algunos, no hay muchísimos, la verdad que es imposible resumirlos, pero creo que de los que son como muy icónicos y que tienen mucho peso, ¿no? Ahorita, por ejemplo, veríamos alguno que seguramente conocen muchísimo, que se llama Shadow of the Colossus, que de hecho es la secuela de uno llamado Ico, que también es muy famoso, y que sigue también esta misma narrativa, de ser una experiencia muy inmersiva, de ser una experiencia pues que en realidad no tiene a lo mejor como grandes retos, pero que pues para el jugador es un performance, es el estar involucrado en un mundo pues que le genera infinidad de sensaciones, ¿no? Entonces pues yo creo que son de estos ejemplos que justamente empiezan a tratar de atreverse a otras cosas. Hay juegos, por ejemplo, como uno muy reciente que se llama Journey, que trata también como de crear esta misma experiencia, ¿no? De estar en un espacio grande, de estar en un espacio que a lo mejor genera infinidad de sensaciones, a lo mejor de soledad, a lo mejor de melancolía, vaya, ¿no? Ahora sí que cada uno es distinto al momento de experimentar lo que le produce.
Otro ejemplo muy interesante es este juego hecho por, creo que fue por Sony, sí lo hizo Sony, para una portátil y para su PlayStation, que se llama Echochrome, que pues está inspirado en las pinturas de Escher, ¿no? En los trabajos de Escher. Y la mecánica, curiosamente, también se basa en manejar la perspectiva. Entonces, pues todo el juego en sí conforma una pieza también que podemos considerar parte de una obra artística, ¿no? Entonces, es un ejemplo, me parece que bastante más cercano a cómo ya un juego que tiene un propósito totalmente comercial, pues está prácticamente en el terreno del arte de forma indiscutible, ¿no? Un desarrollador muy, pues no tan conocido, pero sí muy atrevido también en sus propuestas, es Genova Chen. Ha hecho varios juegos para consolas y para plataformas PC y Mac, que tienen todo un fin, pues también muy de experiencia, muy introspectiva para los usuarios, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, estamos viendo uno de sus primeros trabajos, que fue hecho para plataforma PC, que pues es una experiencia muy poética, bueno, él así lo define, ¿no? Es como un poema interactivo. El mismo al año siguiente crea otro juego también para Sony, tanto para sus plataformas de PlayStation e incluso para Red, sobre Flash, que se llama Flow, que sigue mucho en esta línea. Unos años después crea otro juego también, que igualmente es una experiencia bastante interesante, que se llama Flower, igual para consola de Sony, ¿no?
Y bueno, el año pasado otro de los desarrolladores también que ha sido muy osado en sus propuestas, que se llama Tetsuya Miguchi, es un desarrollador que creó este grupo que se llama Q Games. Empezó a hacer juegos también bastante, pues, poco comerciales o poco convencionales, y uno de los que se volvió muy popular apenas pues fue este juego llamado Child of Eden, que pues básicamente se controla con Kinect y es toda una experiencia audiovisual pues bastante intensa, bastante compleja. Entonces es un buen ejemplo de cómo estas nuevas tecnologías también se están aplicando de manera muy precisa y muy, pues muy interesante, ¿no? a experiencias que son muy artísticas. Y bueno, dentro de también los desarrollos que han sido como más independientes, pues hay piezas muy valiosas y ejemplos muy interesantes. De hecho hay un juego que aún no incluso sale al mercado, pero que está pues prácticamente ya en su fase final, que se llama The Unfinished Swan, que tiene una mecánica de juego particularmente innovadora. Es una especie de first person shooter, pero en el que pues todo el escenario se va pintando, ¿no? Y eso pues también crea una narrativa y una experiencia completamente distinta a lo que habitualmente pues habíamos visto, ¿no? Y bueno, hay un montón. La verdad es que no quise compilar todos los otros ejemplos porque hay demasiados, pero pueden encontrar juegos como Limbo, que es un juego independiente también, que tiene una experiencia muy interesante, muy inmersiva. Es un juego de plataformas, básicamente, seguramente ya lo conocen. Juegos como Braid o juegos que será como incluso hasta Super Meat Boy, que se volvió muy popular también. Tienen una experiencia y un contenido artístico bastante profundo. Entonces, pues bueno, creo que explorar, por ejemplo, dentro del ámbito de los juegos independientes también va a dar mucha riqueza en ver estas nuevas propuestas que se están dando, porque justamente es en ese ámbito donde más se han permitido experimentar y explorar fórmulas que no son las tradicionales. Entonces, pues yo creo que si están interesados en la creación, pues sí es casi obligado darse pues la oportunidad de ver hacia estos lados, ¿no? Y bueno, pues creo que la experiencia del videojuego como arte pues va, como mencionábamos, de ser la pieza en sí o de tomar los elementos para crear. Y bueno, a lo mejor si también su interés es crear piezas o crear alguna cosa pues fuera del ámbito de videojuegos, pues retomando estos elementos o este discurso o los símbolos que tradicionalmente pues definen un videojuego, pues hay un montón de ejemplos, ¿no? Hay instalaciones de videoarte que son, por ejemplo, bastante curiosas,
que parten de la estética completamente de los juegos de consola y sobre todo de los pixeles, que se ha vuelto, creo que una cultura. Hablar de los 8 bits, hablar de los pixeles de baja definición, pues ya plantean un género como tal, ¿no? Y bueno, los mismos signos que ya conocemos como pues puede ser Mario, pues ha sido usado para también varios propósitos fuera del videojuego, ¿no? Entonces, aprovechando que es un símbolo de peso cultural muy grande, pues es utilizado incluso para hacer crítica o para hacer algún tipo de, pues, no sé, protesta. En este caso fue usado por PETA, esta organización para protección de los animales, que utilizó la imagen de Mario para pues quejarse sobre la matanza de mapaches, ¿no? Why is Super Mario Land drenched with the blood of all of its dead enemies? Well, click the link on screen or in the description at any time to be clued in. Because I just did an episode of World According to John and explained this whole thing about why PETA is protesting Mario's wearing fur in the new 3DS game by creating this fake game where... Y bueno, la cultura de los bits y de los pixeles y demás pues se extiende a varios ámbitos, incluyendo, por ejemplo, la música, que como mencionábamos, pues se ha vuelto también un género como tal. And I think that also attracts people's attention and keeps people's attention. Look what people are doing with their toys, you know, they're making these sounds. Look how complex it is and how varied the styles are. Yeah, we're not standing up there playing video games. It has to do with using video game hardware in order to create music. I was really into Nintendo. If you've ever played a video game, you recognize that as music that can move you emotionally. People have that association with their childhood and maybe more carefree days. You know, it's just the next generation of people looking at the tools they have around them growing up and taking apart their toys. It's something that we loved and we wanted to take even further than it was originally intended. This is ours, you know. We're using this to make what we want. It's about creating. You know, it's not reappropriating art, it's celebrating the things about it that work.
Y bueno, pues solo como para concluir, pues creo que está ahí en la mesa la reflexión para realmente pues ver si se puede a lo mejor argumentar que los juegos son arte, como creo que podemos a lo mejor ver que lo son, y sobre esa base partir para empezar a crear otras cosas, ¿no? O sea, realmente salirse de este esquema y de las fórmulas que nos han vendido durante muchos años, y como creadores o como desarrolladores, pues realmente plantearse el decir, ¿por qué no hacer esto que sea diferente? ¿O por qué no pues quitarme de encima la idea de lo que ya han hecho y que me dicen que es comercial o que es exitosa? Y a lo mejor hacer algo completamente diferente, que a lo mejor hasta algunos piensen que esté mal o que sea incorrecta, ¿no? Entonces yo creo que atreverse a hacer eso y jugar un poco con esas posibilidades que nos ofrece, pues puede trascender mucho, ¿no? Y puede detonar una experiencia creativa completamente también distinta. Algo que dentro de lo que, bueno, yo personalmente he estado trabajando, se le conoce como una forma de creación heurística, ¿no? Que parte de esa experiencia emocional que no precisamente es asociar elementos ya hechos, sino que se da a partir de fenómenos que uno mismo construye, ¿no? de diferentes estados. Entonces, pues bueno, yo con esto concluyo, espero que pues, no los haya aburrido mucho. Y pues bueno, si quieren seguirnos, ahí es nuestro sitio, pueden visitar nuestro blog y pues seguir, constantemente estamos publicando artículos relacionados con estos temas, si están interesados. También si quieren visitarnos, estamos en Pasadena 19, eventualmente ofrecemos algunos talleres y cursos de programación y desarrollo de videojuegos y pues bueno, cuando gusten. Tenemos 10 minutos para preguntas, por si gustan. Permíteme tantito. Buenas tardes. Bueno, yo estoy haciendo una tesis que se especializa sobre todo en la narrativa en los videojuegos. Sí. En tu opinión, ¿existe una narrativa antigua y una moderna o una que ya haya pasado y una que sea más actual? O sea, ¿cómo definirías el transcurso dentro de la narrativa de lo que ha pasado de los 80s para acá? Sí, evidentemente, ¿no? O sea, creo que incluso si lo vemos en general en muchas manifestaciones, tanto artísticas como comerciales, en cine, en videojuegos, en series de televisión, pues creo que las narrativas y los ritmos, los tiempos en los que se manejan los hechos dentro de un discurso audiovisual han ido cambiando y creo que han sido paralelos. O sea, es un poco lo que comentaba, ¿no? En el caso de los videojuegos, pues llevan a lo mejor un eje sobre el que van evolucionando, pero ese eje está siempre como en comunicación o en dialéctica con los otros lenguajes. O sea, si te das cuenta, muchas películas que ahorita pues son las más taquilleras, por decirlo, o muchas que son pues más vigentes, pues tienen una relación bastante estrecha con el discurso que también se está utilizando en videojuegos, ¿no? Por ejemplo, los time bullets, ¿no? Muy de moda con Matrix o Matrix. De pronto los vemos en los videojuegos ya como parte de la mecánica, ¿no? Entonces son como narrativas y estilos y géneros que van siempre a la par. Entonces, pues sí, evidentemente creo que mientras evolucionan unos, pues los otros también van al mismo ritmo. ¿Alguien más? Bueno, yo nada más tengo una pequeña duda. Sí. Todo este tema de lo que es los videojuegos y el arte es pues muy controversial, ¿no? O sea, hay muchos que dicen que sí, otros que no, pero bien que mal o mal que bien. Al final del día, no sé si esté dentro del, ahora sí que lo que se toma en cuenta para clasificarlos como arte o no. Mismo lo decía uno de tus diapositivas, es que se enfoca mucho en lo que es la negociación, ¿no? O sea, cuando pagan por un videojuego. Entonces, igual, bien que mal, los juegos que por lo general venden más, ganan más, no son como los juegos que acabas de poner, ¿no? O sea, no sé, ¿te gusta un Call of Duty o un Dishonored ahorita que va a salir? Vende mucho más que un Finish Swan o un Shadow of the Colossus, ¿no? Claro. Entonces, yo nada más, así que mi pregunta sería, ¿tú cómo ves, o más bien, cuál es tu opinión acerca de esta situación? O sea, si tú crees que estaría bien que a todos estos juegos que ya son más artísticos, que solamente taquilleros,
deberían, si no ganar más, por lo menos ser un poco más reconocidos, ¿no? O sea, darles un poco más de crédito del que ya tienen, porque en sí, o sea, si te fijas, son muy pocas las personas que los conocen. Sí, digo, o sea, creo que también va mucho por la demanda, ¿no? Y creo que mucha de la demanda, pues justamente va en el sentido de los juegos que, pues a lo mejor más experiencia frenética ofrece, ¿no? O sea, que puede a lo mejor ofrecer otro tipo de acción que, pues generalmente la gente pide, pero también creo que sí un porcentaje importante de que no sean tan conocidos es que no se les da igual la misma difusión, no hay como un espacio como para hablar de este tipo de juegos, en parte porque a lo mejor no han sido realmente ofrecidos como una experiencia nueva, sino que están ahí como relegados, porque muchos de ellos nacen como el trabajo personal de algún creador y no tienen todo el aparato comercial, mercadológico que tienen nuestros grandes juegos o estas grandes producciones, ¿no? Que aparte pues no se invierte la misma cantidad de recursos que se invierten a ellos. Entonces pues, hay infinidad de problemas. Pues, sin embargo, hay un parámetro que ha servido mucho para medir esto. Son, por ejemplo, estas tiendas en línea de ahora de los dispositivos móviles, como las App Store o como los marketplaces de las consolas, que como ya no están tan intermediados por pues algún revendedor o por alguna compañía que se encarga de la distribución, resulta que empiezan a tener mayor consumo porque ya es el usuario directamente el que puede empezar a ver todas las opciones que hay, ya no depende tanto de la mercadotecnia que tenga encima. Entonces creo que eso está cambiando gradualmente y por eso es que vemos ahora y escuchamos más de otro tipo de juegos que antes, porque aparte de que los desarrolladores independientes tienen más oportunidades, pues también ya hay menos obstáculos, ¿no?, que permite que salgan a flote este tipo de propuestas. Entonces, pues, lo interesante sería que, aparte de los juegos comerciales, los que son más vendidos, pues adoptaran este tipo de elementos, o sea, pudieran como retroalimentarse más de otra estética y ofrecernos contenido distinto, ¿no? Yo creo que serían fórmulas muy exitosas si se aplicaran de buena manera, ¿no? Relacionado a esta última pregunta, me dio curiosidad algo muy particular. Sí. Porque no necesariamente el juego que está vendiendo más es el juego que tiene mayor utilidad. O sea, pensando en un enfoque de producto, puedes tener tres tipos de producto: el que te da una utilidad muy amplia, el que te da poca utilidad pero se repite mucho su venta, o el que de repente es esporádico pero tiene una utilidad neutral. Entonces pienso en cuál sería la utilidad que tienen este tipo de productos de arte. O sea, ¿consideras que es una utilidad amplia? Y de cierta manera, en cuanto al producto creativo, ¿qué tipo de maneras tenemos como para garantizar la permanencia del producto creativo, ¿no? O sea, de la parte de ideas, funcionalidades, arte o distintos elementos que entonces pudieran aportar algo para la historia y evolución del desarrollo de videojuegos? Yo creo que desde el momento en el que planteas una fórmula que es distinta y tiene un componente pues que lo hace a lo mejor jugable, lo hace disfrutable como tal, ya está sentando la base de un precedente que va a influir sobre otros. De hecho, muchos de estos juegos o muchas de estas propuestas pues han inspirado en otro tipo de desarrollos que a lo mejor son más precarios, que tienen menos recursos, que son pues a lo mejor más carentes en desarrollo técnico y lo que quieras, pero que ya están ahí, ¿no? Hay un juego muy sencillo que de hecho es de esta empresa Q Games, que se llama es EE, que es Extended Entertainment, no sé qué, que es como un shooter que se inspiró en un juego muy sencillo de Flash, que tomó la mecánica y tomó todos los elementos para desarrollar este otro juego que ya es visualmente más bonito, que ya es más complejo, tiene más niveles y lo que quieras, pero que aunque a lo mejor, y lamentablemente pues no tiene el reconocimiento de su autor original, pero que pues sí crea como el precedente de que pues hay una nueva mecánica experimentándose, ¿no? Y en cuanto a pues si tiene posibilidades de tener utilidades o ser comercialmente exitoso, pues no hay garantía, ¿no? O sea, realmente creo que si la fórmula está bien desarrollada, pues seguramente habrá una buena remuneración y se podrá capitalizar bien, pero si no, pues a lo mejor se logra posicionar porque tiene alguna falla o hay un elemento en la jugabilidad que no lo permite pues hacer disfrutable, que digo, eso es muy relativo, pues se va a quedar ahí, ¿no? Como una anécdota.
O sea, creo que es un ámbito bastante incierto para lo que no hay como garantías de nada, ¿no? Yo creo que más bien lo importante es pues hacer el experimento, hacer la prueba y dejarlo como pues algo personal. O sea, yo creo que más que verlo esto como una opción comercial, es como una opción para crear cosas o detonar esa creatividad que a lo mejor se pueda llevar a terrenos donde sí hay más recursos. Creo que el reto es ese, ¿no? Conjuntarlos. Perdón que... leí en un libro que se llama Why Graphic Adventure Sucks, es del autor de Monkey Island, que dice, ok, la forma ideal de contar una historia en el videojuego, de contar o sea, de desarrollar un videojuego, en la opinión de él, es con la aventura gráfica, dice. Pero si bien sí es gráfica y sí es una historia y sí tiene muchos elementos del cine, no es una película. Uh-huh. En tu opinión, ¿qué elementos ha desarrollado el videojuego por sí mismo, además de la jugabilidad? Y en tanto a eso, también quisiera preguntarte si crees que sea lo correcto o digamos que si consideras que todavía, o sea, que todavía debería llamarse videojuego, que si no debería hacerse un nuevo término que lo especifique más. ¿Quién sabe? No sé si realmente el término pues sea errático y deba ya más bien redefinirse o buscarse un alternativo, porque pues finalmente sigue siendo tal, ¿no? O sea, sigue siendo una experiencia lúdica, sigue siendo una experiencia que estamos en un formato, pues digo, el origen de la palabra pues parte del formato en el que se juega, que es una pantalla que produce señal de video. Entonces, pues creo que difícilmente, a menos de que se lleve ya a otro plano y sea otra la interfaz y sea a lo mejor otro el mecanismo en el que se interactúe, pues a lo mejor se replantee su definición, pero yo creo que mientras tanto pues sigue siendo un videojuego, ¿no? Con tecnologías innovadoras, con resoluciones mayores, con interfaces más sofisticadas y lo demás, y lo que quieras, narrativas a lo mejor más complejas, pero sigue siendo eso, ¿no? Y en cuanto a qué a lo mejor ha creado como tal, yo creo que entrada la aportación narrativa que tiene, pues es esta, el que uno pueda manejar el tiempo, uno pueda manejar la experiencia de forma más directa. O sea, el hecho de que ya no dependa uno de a lo mejor de una acotación de tiempo marcada por el desarrollador o por el creador de una pieza como es el cine, sino que aquí, pues en muchos casos uno puede hacerlo infinito, uno puede a lo mejor manipularlo. Digo, por ejemplo, los géneros de juegos como los sandbox, que ofrecen experiencias libres, abiertas, en la que puedes explorar los mundos a tu antojo y a lo mejor cumplir misiones si quieres, o si no, igual hacerlas, ¿no? Y asumir el rol que quieras también, si es de villano, de héroe, lo que sea, pues eso te da una libertad que no estaba vista y no estaba contemplada en otro medio. Entonces yo creo que es una de ellas, más la estética y más otra cantidad de cosas que la misma tecnología ha dado por sí, ¿no? Quería comentar que hoy en la mañana vino como a las 9 a dar una conferencia una señora llamada Annie, que ella también quería decir cuáles juegos eran arte y cuáles no, y según su definición de ella, Shadow of the Colossus y esos juegos más comerciales, en su opinión, no cuadraban dentro del arte porque su propósito era más comercial. Ella básicamente dijo que por el simple hecho de querer alcanzar dinero ya no eran arte y eran productos, y conforme se volvían indie ya se volvían más arte. Luego puso cosas como el de PETA, que dijo que era ya más arte, y ya finalmente como al extremo de que ya se vuelven arte influenciado por videojuegos. Era como lo que hace el japonés que hizo el de Electroplankton. Quería escuchar su opinión sobre eso. Sí, no, estoy de acuerdo en gran medida, ¿no? Obviamente el propósito comercial de un juego pues sí desvirtúa su fin artístico, pero está esta lectura, ¿no? Lo que habíamos comentado, la experiencia ya del usuario, que es totalmente ajena al propósito del creador. De hecho, eso es algo que cuando se discute mucho sobre qué es arte y qué es diseño, por ejemplo, siempre se pone muy en la mesa que puede incluso haber objetos de diseño o puede haber cosas, productos que terminen teniendo un fin o una experiencia artística, porque ya se descontextualiza, ya se saca del marco comercial en el que fue creado, ¿no? Entonces, cuando uno como usuario tiene esa experiencia, o sea, realmente uno puede tener esa experiencia performática de la que hablaban esos autores.
porque ya no estamos pensando en que ese producto pues tuvo como fin venderme pues X cosa, ¿no? Sino que realmente lo que yo ya estoy viviendo con él es totalmente ajeno, o sea, ya es mi experiencia. Entonces eso lo convierte, creo que, en otro producto, en otra cosa. Y así pasa con el arte, ¿no? Cuando tú te apropias de una obra, ya la haces tu obra, ya la haces tu experiencia. Si tú ves una pintura, no va a ser tu misma experiencia la que tenga otra persona, ¿no? Entonces ahí creo que sí se marca una línea muy distinta. Estoy de acuerdo que como tal la pieza así, el juego, pues no se le puede decir que es una obra de arte, porque pues es sí efectivamente un producto comercial, pero ya está esta otra gama que es la interpretación, que es la parte hermenéutica, que es la parte en la que tú generas una lectura del hecho, ¿no? Y pues bueno, así sucede con el arte y con muchos medios, y el diseño creo que es un ejemplo bastante notorio de eso, ¿no? Pues bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo, entonces pues les agradezco muchísimo la permanencia y sus preguntas. Damos por terminada la conferencia de Israel Matsugai, disculpa. En menos de 5 o 10 minutos vamos a tener la siguiente conferencia, si gustan permanecer con nosotros, y agradeciendo su estadía a ustedes aquí en público y las personas en el live stream.